Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Fajardo Perlaza del Colegio UNICAD Virtual de grado 11 y hoy vamos a hablar del reto final del primer periodo de química. Lo primero que vamos a ver son los objetivos generales. El objetivo principal de esta presentación es que sea una presentación didáctica y explicativa, pero lo más importante es lograr comprender a fondo cómo la química orgánica está presente en nuestra vida cotidiana y cómo el átomo de carbono está presente en la Tierra y en los cálculos químicos con sus respectivos enlaces e hidrocarburos en las diferentes cadenas químicas, y lograr responder la pregunta inicial del periodo más las preguntas del reto final de aplico en la diapositiva 3. Vamos a ver la química orgánica y sus funciones, el átomo de carbono, y esto es un ejemplo de la química orgánica. Objetivos específicos. Esta presentación nos va a ayudar a profundizar temas relacionados a la química orgánica y por qué son importantes. También vamos a ver los hibridación de orbitales, hibridación de trigonal, hibridación diagonal, nomenclatura orgánica y función química. Vamos a comenzar explicando la química orgánica y sus funciones. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos del carbono y sus reacciones. Existe una amplia gama de sustancias. Pueden ser medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas y naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Los químicos orgánicos determinan la estructura y sus funciones de las moléculas, estudian sus reacciones y desarrollos, procedimientos para poder sintetizar los compuestos de interés para una mejor calidad de vida para las personas. Ahora vamos a hablar sobre el átomo de carbono. ¿Qué es el átomo de carbono? Es el átomo base estructural de todas las moléculas orgánicas. El carbono es parte fundamental para la existencia de la vida y los elementos inorgánicos que hay en la Tierra. Además de su función estructural, el carbono es utilizado por las células como fuente de energía metabólica y potente reactividad química, las cuales son vitales para el crecimiento e interacción celular con el ambiente. El átomo de carbono consta de enlaces del carbono. Enlace simple: comparte un solo electrón y cada carbono puede formar 4. Enlace doble: unión de un átomo de carbono compartiendo 2 electrones con otro átomo. Enlace triple: unión de un átomo de carbono con otro de carbono o de nitrógeno compartiendo 3 pares de electrones. En el enlace triple está constituido por un enlace sigma y 2 pi débiles. Ahora vamos a explicar la hibridación de orbitales. Se conoce como la hibridación a la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. La combinación de un orbital S, un ejemplo, y 2p forman 3 orbitales híbridos que se disponen en un plano formando ángulos de 120 grados tridimensionalmente. Ahora voy a explicar dos conceptos: la nomenclatura orgánica y la inorgánica. ¿Qué es la nomenclatura inorgánica? A partir de la estructura se halla el nombre de la estructura dependiendo si es alcano, alqueno o alquino. Y también vamos a ver qué es nomenclatura orgánica, que es a partir del nombre se encuentra la estructura y las formas. Ahora vamos a conocer el concepto de función química. ¿Qué es función química? Es un grupo de compuestos que se parecen en alguna de sus propiedades químicas, como la estructura, número de enlaces, tipos de elementos que lo componen, entre otros. A partir de la definición de química orgánica, vamos a ver qué importancia tiene la química orgánica en la economía mundial. Y toca mencionar los alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, ya sabemos la definición de química orgánica. Ahora, si nos basamos a partir de lo económico, nos permite la elaboración de química, o sea, nos permite la producción de fármacos, industria textil, polímeros, alimentos, entre otros. Y esto juega un papel importante en la economía mundial, ya que son productos que compramos en nuestra vida diaria. Ahora vamos a mencionar los alcanos, alquenos y alquinos. Un ejemplo sería: los alcanos, alquenos y alquinos se utilizan para generar otro tipo de compuestos o productos, como los polímeros, que son utilizados para la fabricación de plásticos, poliéster, propileno, polipropileno, entre otros. En los diferentes empaques plásticos nos muestran qué tipo de polímero es, y todo gracias a los hidrocarburos. La segunda pregunta es la química en el deporte y la química en el arte. La química en el deporte. En el deporte hay varios aspectos, como la química textil, por sus producciones de telas y materiales, pero esta se divide en 3 áreas: químicas de teñido, química de fibras y polímeros.
Hay una nueva que es la ciencia, y esta ofrece aspectos nuevos como la repelencia de aguas, absorción de humedad y absorción de olores. Vamos a ver otros materiales que se están utilizando actualmente, que es la seda de araña, líquido espesante, el poliuretano y el policarbonato. La química y el arte se relacionan más que todo para los que se dedican a las artes o más que todo a los pintores, para que así mejoren cada día con sus innovaciones, creen nuevos pigmentos y diferentes tipos de pintura para realizar sus artes. También esto ayuda en la escultura para los diferentes tipos de material, por ejemplo, el plástico, la arcilla, entre otros. Y todo esto para una mayor evolución en las artes y un mayor entretenimiento para las personas. ¿Considera que la química orgánica y sus aplicaciones son cuestión de ética? Entonces, yo considero que la química orgánica nos brinda muchos beneficios valiosos para nuestra vida cotidiana y para las personas, pero también hay que medir el riesgo de los cuales implica la contaminación ambiental dentro de sus numerosas aplicaciones. O sea, la química orgánica nos puede brindar un estilo de ayuda para nosotros los seres humanos, pero las personas no cuentan con los efectos secundarios que la química orgánica pueda provocar en el mundo. Ahora voy a dar una serie de ventajas y desventajas de por qué la química orgánica y sus aplicaciones son cuestión de ética. Ventajas: permite conocer, identificar, analizar e interpretar las reacciones que llevan a cabo en la célula animal o vegetal. Los compuestos orgánicos que se elaboran nos benefician para la fabricación de detergentes, productos de medicina, ropa, alimentos, etc. Ahora vamos a ver las desventajas. Una desventaja: los compuestos orgánicos son productos naturales, o sea que no son renovables. Y la segunda desventaja: la contaminación ambiental que producen estos productos es bastante. Este es el mapa conceptual que realizamos en Propongo, el cual podemos ver que abarca muchos conceptos. Por ejemplo, la química orgánica abarca también el concepto del átomo de carbono, que ya lo explicamos anteriormente, hibridación de orbitales, hidrocarburos cíclicos, enlaces del carbono, tipos de hibridación del carbono. Aquí arriba en este cuadro grande podemos ver la nomenclatura inorgánica y orgánica, que ya lo explicamos, la cadena principal, la cual es el camino con mayor número de carbonos, los cuales no se interrumpen, función química. Aquí podemos ver cómo se manejan los alcanos, alquenos y alquinos, enlace simple, enlace doble, enlace triple. Y ahora vamos a explicar este cuadrito, el cual metano, estos son abreviaciones de los enlaces. Por ejemplo, met es 1, et es 2, prop es 3, but es 4, pent es 5, ex es 6 y el sustituyente, cuando hay carbono sustituyente, se le dice il. Ahora vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el pentano, pent, podemos ver que es 5, y ano, el alcano, porque son abreviaciones. O sea que pent, que tiene 5 carbonos, y ano porque es un enlace simple. También otro ejemplo podría ser el propil, que son 3 carbonos en su cadena principal, y el il, que hay uno sustituyente. Ahora vamos a explicar los dibujos de nuestro mapa conceptual. Aquí podemos ver los diferentes tipos de cadena que existen. Por ejemplo, está la cadena lineal, que es la que se usa más que todo, al igual que la cadena ramificada, esas son las más utilizadas actualmente, y la cadena cíclica. Ahora, los dibujos de aquí se tratan de, este es el dibujo de la hibridación trigonal. Este es el dibujo de la hibridación diagonal. Y por último, este es el dibujo de la hibridación de orbital. Bueno, ahora llegamos a las conclusiones de mi presentación y del tema principal. Entonces, la primera conclusión: la química orgánica es una de las ramas más importantes de la química, ya que sus aportes son sustanciales para nuestra vida, ya que esta estudia un número de moléculas muy grande, y la mayoría de moléculas es el carbono, para así formar enlaces covalentes. La segunda conclusión: la química orgánica nos profundiza procesos vitales de los productos que compramos y utilizamos, pero hay aspectos negativos los cuales no nos percatamos. Aspecto 3. Los aspectos negativos o efectos secundarios de la química orgánica son muy fuertes y afectan mucho, aunque no lo parezca. Bueno, llegamos al final de este video. Muchas gracias por verlo. Espero que hayamos aprendido. Hasta luego.